inteligencia. Genial de Leonardo da Vinci. Muchas gracias, Miguel Ángel. Leonardo es un pre. Sí, claro, y ahí empezamos con la historia prácticamente de la expansión de los libros, porque Gutenberg, cuando inventa el alemán, cuando Gutenberg inventa la imprenta, pues empieza esta segunda historia de los libros. Y yo quisiera dar una introducción del tema de los libros y reconocer aquí al director de esa línea y a toda la universidad por hacer esta promoción de la lectura. Es impresionante, porque los libros, miren, hace 4,000 millones de años y toda la historia que se ha dado en toda la humanidad, pues los sumerios, Miguel, en la parte de lo que es Mesopotamia, en lo que es ahora en ese territorio, pues empezaron a hacer las primeras escrituras con esas arcillas que empezaban a hacer tabletas de arcilla. Las tabletas de arcilla. Mira, ahí empezó la historia del libro. Y es que ahí empieza la historia. Cuando se empieza a registrar mediante cualquier lenguaje, por mínimo que este fuera, por más voluntario, ahí empieza la historia. Sí, la historia abarca hasta la invención. Sí, del alfabeto, de la escritura. Independientemente de... Es correcto. Entonces ahí empieza la historia, porque las ideas y los pensamientos los empezaron a plasmar, pues para que permanecieran. Y esa es la magia del libro. Más adelante, ya los egipcios empiezan a utilizar el papiro, porque del río Nilo, pues extraía ese material para empezar a también escribir de una forma ya más estructurada. Y luego los chinos pues inventan el tema de la tinta y entonces ya le dan otra dimensión al tema de la escritura y empiezan ya a tener una formación de escribir y quedan ya testimonios de los libros. Y luego ya empieza la Edad Media, del año 200 al 800, al 1000, 1200, en donde prácticamente es la Iglesia Católica la que hace mucho de la escritura y promueve ya lo que era, conocemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero muy controlado por la parte de la Iglesia. Cuando esto cambia es cuando Gutenberg inventa la imprenta y empieza ya la promoción de la lectura. Los primeros libros que imprimió Gutenberg fue la Biblia, precisamente. Uy, era un broncón del tamaño. Sí, hizo 455. Querían matar a Gutenberg porque, por muchas razones, y luego cuando que traslada ¿cómo te diría? Para que todos puedan leer. Porque primero era del arameo y luego al hebreo y luego al latín. Y de esos libros aún permanecen ahora, después de 700 años, 20 libros que son incunables. Hay que decirle que los libros incunables son los que tienen más de 400 años. Entonces, esa es otra característica de lo que es la lectura. Y cuando ya empieza a escribirse y ya a difundirse la lectura, pues entonces ya empieza la expansión del conocimiento. Por eso es tan mágico, pues, la parte de los libros. La UNESCO, Miguel Ángel, amable radioescuchas, considera, la UNESCO es la parte de la ONU que habla, que se encarga de la ciencia y tecnología. Bueno, ellos dicen que para que un libro sea considerado como tal, tiene que tener escritos al menos 49 páginas, que sea una sola edición y que no sea periódica, que sea publicado en un país. Esa es la característica del libro. Y es bueno ahorita en la feria destacar y reconocer a quienes pues hemos escrito libros, porque es toda una disciplina el poder hacerlo y considerarlo así. Ya ven que tienen un ISBN, un registro, pues, cada libro. Y por eso nuestro reconocimiento a todos los autores que están aquí y que vengan, pues hoy es el último día, nos decía el director, para que vengan a disfrutar de los libros. Y al hablar también de la lectura, pues en este espacio, durante más de 20 años que hemos estado promoviendo la lectura, pues hemos visto que hemos pasado de que los mexicanos leamos 2 libros al año a 4.5, o sea, ya va creciendo afortunadamente, aunque eso es muy poco todavía el promedio, porque pues un alemán te lee 45 libros al año, un japonés te lee hasta 50, un norteamericano lee 22, y nosotros todavía estamos en bajo promedio. Entonces hay que seguir promoviendo este tema de la lectura. Y pues este domingo
les traigo esta recomendación de este libro de Michael Gett, donde habla de la inteligencia genial de Leonardo da Vinci y la importancia de utilizar su método. El método de Leonardo da Vinci, que fue el precursor, el promotor, la gran imagen de la época del Renacimiento, donde pues obviamente cambia toda la forma de pensar y empieza la ciencia por él, Copérnico, por él, Isaac Newton, por él, todos los grandes científicos utilizaron sus modelos de pensamiento. Y una estrategia de precisamente Leonardo da Vinci es el tema de la curiosidad. Mira, esta computadora que tenemos aquí enfrente y todo el sistema tienen una gran desventaja. Esas computadoras solamente dan respuestas. Las preguntas las hacemos los humanos. O sea, la curiosidad que siempre hizo Leonardo da Vinci fue el hacerse cuestionamientos. Y él decía, ¿por qué un pájaro puede volar? Y agarraba un pájaro, lo analizaba y pues hacía los inventos. Aquí hay pinturas, escritos, donde empezó a hacer los primeros diseños de los aviones y los helicópteros. Señor momento. Y luego le decía a los reyes de en ese tiempo, oye, tengo una estructura armada para cuando haya enfrentamientos poder ensayar al enemigo. Pues, y no tenía hemisfilia ni copias, Lo mismo le vendía al adversario A, que así es, yo vendo armas y él diseñaba. Leonardo todo un personaje. Sí, y cuando no estaba estudiando, estaba pintando, porque una de las pinturas que están en las casas de la gente de Nuevo Laredo y de todo el mundo, La Última Cena, fíjense cómo la forma de interpretar ese momento histórico de la Biblia, en donde pues le dice Jesús que alguien lo va a traicionar, y cómo de los 12 apóstoles toma cada rasgo de la actitud y del sentimiento, pues para que se volteen a ver y para que pues Jesús también haga esa expresión y cómo esa pintura ha trascendido pues en todos estos años gracias al genio de... Algunos confunden a Da Vinci con Miguel Ángel. Bueno, los dos estuvieron pues sí, en la misma época, ¿verdad? En el Vaticano. Exactamente, y ahí están las pinturas en la Capilla Sistina de ellos, exactamente. Sí, alguna gente confunde. Sí, y Miguel Ángel pues fue más escultor, ¿no? Más que nada. La piedad. Es correcto, hizo más escultura, ¿no? Y Leonardo pues hizo más pintura. Entonces, la parte de la curiosidad y la otra parte que también hay que decirles a todos, Miguel, es la observación. Es bien importante que la gente observe, porque es como la música. Tú eres un experto en música. Tú sabes que la música sin silencios pues, no es otro bien sin silencios. Es esa combinación. Entonces, cuando la gente no aprende a observar, es como si no aprendiera a escuchar. Hay que también tener esos ritmos en la observación y Leonardo da Vinci fue un gran observador, siempre estaba observando y lo decían, oye, ¿por qué el cielo es azul? No, el cielo no es azul, lo que pasa es que por la forma en que están las partículas en el aire y el choque del sol se ve de esa manera, pero realmente es oscuro, pero hacía toda una explicación científica de eso. Y tenía siempre esa curiosidad y esa observación para dar respuesta a cada uno de los fenómenos. Y en este libro, pues habla precisamente de eso. Habla también de la inteligencia emocional. La ciencia es producto de las acciones metóricas y sistemáticas. Entonces, pues enseñó lo que hacía él. Los científicos iban observando y usando a aprender. Es más, alguna vez leí que los alquimistas, por ejemplo, se morían ellos solo, porque una de las formas para saber las características químicas de un elemento, ponerle el dedo y probarlo, y sopas. Sí, pues acuérdate que Sócrates con la cicuta se suicidó. Te voy a preguntar otra cosa. Los médicos te agarraron, por ejemplo, una muestra de orina, y la probaban ácida, se determinaban diabetes y todos los problemas que tienen con esto. No me gusta.
la ciencia es como tratar de ver de qué forma podemos sacar más conocimiento, sacar. Miren, los 7 principios de Da Vinci: la curiosidad, la demostración, o sea, el compromiso, y esto es muy científico, de poner a prueba lo que tú estás diciendo, que es fundamental. Los sentidos, utilizar la vista y animar la experiencia, que nos decía Platón, que era todo conocimiento que ha pasado por nuestros sentidos. El tema de la sensación, ese refinamiento de los sentidos. El esfumarse, que decía que era el esfumarse, era la voluntad de aceptar la ambigüedad, la paradoja y la incertidumbre. Bueno, eso también es parte, ¿no? El arte, que es el desarrollo del equilibrio entre la ciencia y el arte, la lógica y la imaginación, y pensar con todo el cerebro. Acuérdense que tenemos 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho, y nuestro cerebro tiene, igual que las computadoras, memoria ROM y memoria RAM, corto y a largo plazo, y de eso lo sabe el maestro Javier Franco Samperio, a quien saludo con mucho gusto y con mucho cariño, mi compañero de generación de aquí de la facultad. Sí, pues entramos, sí, de generación. Somos la misma generación, 87-91. Ya está más viejo, Javier, no sabía yo. Tú fuiste mi maestro. Sí, ya lo recuerdo. En comercio exterior, y ya se hizo un acuerdo, un erudito en sistemas, en comercio. Sí. Y luego estabas en el gimnasio, ¿no, Javier? Sí. Estuviste en el gimnasio mucho tiempo, en el multidisciplinario. Y por eso la memoria, como dice en su libro García Márquez de Vivir para Contarla, dice, uno es lo que sabe. Bueno, dice, más bien lo que se acuerda para contarlo, ¿no? Entonces, de lo que ya no te acuerdas, pues ya haz de cuenta que ya no fuiste. Y por eso la magia de los libros, que deja todo el testimonio de la historia, de toda un pensamiento, ¿no? Entonces, es utilizar el cerebro completo, la parte del cultivo de la gracia, de la condición física y el porte, y el reconocimiento de la interconexión de todas las cosas y de todos los fenómenos. Pensar en términos de sistemas, ¿no? Un pensamiento sistemático que es fundamental. Esos son los principios de Da Vinci, y que, bueno, pues lo vemos en todas sus obras, en todos sus inventos. Hizo el cañón de largo alcance, la brújula, las naves de gran tamaño, los relojes mecánicos, que después los suizos pues hicieron toda una industria. Todo prácticamente los inventos que vinieron del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, pues fueron realmente imaginados, creados. Fue el Julio Verne de la ciencia, ¿no? En que Julio Verne escribió y hizo el viaje a la luna, y que después se convirtieron en realidad impresionante, lean a Julio Verne. ¿Están las obras de Verne? Sí, venga, pero sobre todo los niños, siempre me preguntan los papás, oye, ¿cómo vamos para que mi hijo lea a Julio Verne? Porque es impresionante la forma en que te hace esa descripción, y que 30, 40, 50 años, 60 años, todo lo que escribió se volvió realidad. Se volvió la realidad, impresionante. Y entonces, el Julio Verne del Renacimiento, pues es Leonardo da Vinci, en la parte de la ciencia y la tecnología, porque pues, prácticamente a todos estos escritos y todos los inventos, pues le sirvieron a los científicos para poder hacer el cambio tecnológico. Mira, aquí está la pintura de La Última Cena. Que por cierto, los dibujos que hacía de los caballos, mira, también. Y a raíz de esto, algunos afirman que pudiera ser, no sé, atribuyen que por ahí estaba María Magdalena. Sí, también. Esa figura. Sí, y eso le da marco sí, para el libro que ya lo comentamos aquí, el Código Da Vinci. Y por eso le da reconocimiento exactamente, por eso le da reconocimiento a Da Vinci, por esa pintura, ¿no? Y hablan de y mira, aquí está los dibujos de la Virgen y el niño. No sé si hay una pintura que se llama La Virgen de la Roca. Sí, también aquí está. También hay un mensaje cifrado. Sí. Se habla mucho de que Da Vinci mandó muchos mensajes cifrados
Y aquí están Francisco, el rey de Francia, el patrón de Leonardo, porque pues siempre estaba subsidiado por la corona. Claro, ¿de qué vive? exactamente. Entonces, es la verdad impresionante la vida de Da Vinci y pues su método científico, su análisis, estudió mucho, por ejemplo, en botánica, fue pionero en la botánica moderna, describió la parte de la atracción gravitacional de la Tierra sobre ciertas plantas, la atracción de las plantas hacia el Sol, el heliotropismo, eso fue también descubierto con él. Él descubrió la edad de los árboles por los anillos. Si uno se acerca a un árbol y ve los anillos en el tronco, ahí puede calcular la edad de los árboles. Eso fue lo que hizo Leonardo. Y fue el primero en describir el sistema de la organización foliar en las plantas. ¿Cómo se llama la obra más famosa de él? La pictórica de Da Vinci más popular. Aparte de la última. La Gioconda, claro. Sí, eso le llama la Mona Lisa. O la Mona Lisa, exactamente. Sí. Está en el Museo de Louvre, allá en Francia, en París, Francia. Creo que la gente que ha ido ahí me dicen que es un, pues bueno, aquí está, es un cuadro pequeño, digo, ya aquí están las dimensiones del libro, pero haces una filona, me dice cuánto necesitaba. Sería una técnica, un espumato. Espumato, sí, es esta forma, es lo que te dije desde el principio de esfumar, aquí la comenté. Sí. Este libro pues es genial, Bueno, él escribió mucho. ¿Cómo le llaman a este libro? El hombre universal, él escribió y luego lo utilizan, lo han utilizado en imágenes de muchas universidades, ¿no? Porque él empezó a hacer los primeros dibujos del cuerpo humano, incluso cuando estaba en los últimos días y horas de su muerte. Él estaba describiéndole cómo se estaba perdiendo la vida a la gente que estaba ahí, que realmente era un anatomista, una gente que conocía mucho de la cuerpo humano. Exactamente. Y bueno, pues miren, en este libro aquí se habla de las inteligencias que le hemos platicado. Si quieres saber de lógica matemática, pues lea a Stephen Hawking o a Isaac Newton o a Marie Curie, la parte lingüística verbal, a Shakespeare y bueno, ya Borges, que por cierto, el Día Internacional del Libro es el 23 de abril. Eso se instauró en 1995, precisamente por el fallecimiento de Shakespeare y también del autor del Quijote, de Cervantes, de Miguel de Cervantes, de Saavedra, que ese es el día que celebramos el Día Internacional del Libro. De mecánica especial, pues Miguel Ángel. De musical, pues Mozart, que tú sabes mucho de él. De la parte kinestésica, pues Muhammad Ali. Social interpersonal, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Y la intrapersonal, Víctor Frank. ¿Te acuerdas que hemos hablado de él? Que fue un sobreviviente del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Y de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, pues aquí están todos los inventos, todas las aportaciones que hizo y que le sirvieron 60 años después a Galileo, a Newton, 200 años después, a Carlos Darwin, del origen de las especies. Oye, ese es un libro que no he leído y que tengo que leer. Sí, aquí lo origen de las especies. Yo soy evolucionista. Que ubicó al hombre en la misma amplia categoría de los micos, o sea, los changuitos y los gorilas, y escribió: el hombre no se diferencia de los animales, excepto en lo que es accidental. Así decía. Entonces, eso también, todos estos grandes científicos, autores, pues fueron inspiración de lo que escribió Leonardo. Por eso quise compartir este gran libro, y precisamente para que la gente lo compre y que vengan aquí a la Feria del Libro, aquí en la facultad, para que... Muy interesante. Lo comentaba el director René, que hoy se presenta un expositor, ¿verdad?, que va a hablar sobre la revolución francesa. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. En tiempo. 10 de la mañana va a hablar sobre la Revolución Francesa. Jaime Moreno. Y fíjate que ahorita escuchando a Ramiro, me di cuenta de la riqueza que hemos tenido en la feria, porque, por ejemplo, algunos de los conceptos que dijiste, los trató Luis Alberti en una plática que dio de pensamiento exponencial. Y interesantísima, buenísima. Y bueno, otras cosas que señalaste, también muy interesantes. Tuvimos una doctora, Hermina Pasantes,
una neuróloga extraordinaria y una plática, pero sabrosísima sobre las edades del cerebro y interesantísimo. Hablando de Darwin, tuvimos una plática que estaba en otro tema, se llamaba la plática Perra que ladra sí muerde. Sobre cómo Darwin escribió en cierto sentido y luego cambió algunas cosas referentes a la plática. También está grabada y una plática también riquísima de la doctora Irma Cantú. Y en fin, estaba reflexionando sobre la riqueza que hemos tenido en pláticas de todos, o sea, de todo tipo de pensamiento exponencial, las edades del cerebro. Hace ratito platicamos de Javier García Diego, que también lo tuvieron aquí, es un gran historiador. Javier García Diego, en una hora, desmenuzó la vida de Pancho Villa. Y empezó preguntándose, héroe o bandolero, y bueno, y ahí hace su análisis, y me parece extraordinario la manera en que lo puso. Nunca había tenido en tan poco tiempo tanta información tan valiosa. Y bueno, en fin, pero bueno, lo que quería destacar es que de la plática que tú señalas, es interesante el libro. Lo que pasa es que estamos lejos del centro, o sea, en la Ciudad de México, que todos los días, un escritor Claro. de la charla. Aquí se transforma en ocasiones muy cortadas. Sí, La lejanía del centro del país, además de otras cosas que pudieron no comentar, no nos visita mucho. Por eso el tema de hoy, yo particularmente considero muy interesante la Revolución Francesa, amigos, de ahí parte. Sí, hay parte de todo, y lo sabe René, que la Constitución de 1824, bueno, la Constitución de Cádiz, y luego también los principios de la Constitución de Apatzingán de Morelos y la del 24, pues fueron inspiradas en la Revolución Francesa. Claro, la Revolución Francesa. Lo que le pongo de pero a la Revolución Francesa fue una vacación espantosa. Pues como todas las revoluciones, lamentablemente. Era necesaria tanta. Y aparte llegaron a punto y a pecado, bueno, le cortaba la cabeza a la Lavoisier, que había descubierto la mecánica de la sangre, era un científico. ¿Y sabes qué le dijeron a la Francesa? La revolución no es que existe científico, vuela. Sí, pero de ahí parte y luego viene el movimiento de independencia de Estados Unidos y luego viene. Pero todo fue influenciado por la Revolución Francesa. Yo y el franquista. Y los franceses que los tuvimos aquí, que nos invadieron y que nos dejaron aquí a Maximiliano en el Segundo Imperio. Fíjate, se me pasó, pero estaba escuchando y mencionaste a Mozart. Y el domingo pasado, Miguel García, un historiador, platicaba algo que me parece así fascinante. ¿Qué tienen en común Miguel Hidalgo, Sor Juana Inés de la Cruz y Mozart? Es que nadie sabe cómo eran. O sea, los retratos los hicieron mucho tiempo después y platicaban una serie de cuestiones muy interesantes, una plática muy rica. La tuvo aquí con Alberto, se dio un caso. Y decía, por ejemplo, que el retrato de Miguel Hidalgo se había generado en tiempos de Maximiliano, que Maximiliano era el antihéroe internacional, que el grito de independencia, y que él fue el que mandó a hacer el retrato. Sí, es que era más liberal que conservador. Los retratos estaban destinados nada más a la nobleza, a la corte, ¿no? Luego los duques, que tenían bueno, no autorretratos, tenían retratistas. Sí, claro. Pues las imágenes están tan apegadas están, que, ¿cómo se llama la ciencia que estudia Medicina forense? Un forense ve la imagen de otro evidente, para empezar, tenía un problema renal, más con la cara, y tenía una infección de este tipo, y estaba teniendo en el momento en que le tomaron, nada más con ver la coloración de los retratos. Entonces, en ese entonces, te digo, la gente que tenía 20 podía darte el lujo de hacer. Pero lo demás te imaginabas, ¿no? Pero vas a saber cómo era Don Miguel Hidalgo en realidad. Digo, bueno, pero basta con colocar los títulos porque todavía tiene descendientes por Miguel Hidalgo. Lo que me quedó intrigado y pensando es porque para todos los que hemos sido Dolores Hidalgo, donde sí, de un grito, pues hemos visto personajes
que se parece mucho a Hidalgo, bueno, a Hidalgo que pintaron Sí, y se hacen pasar ahí como si fueran descendientes de Hidalgo, que fue cura, pero sí, descendientes. Y bueno, pues al final, si ese era un retrato que no estaba muy apegado a la realidad, pues bueno. Algo que Benito Juárez hacía al menos fines de semana, ¿no? Fotografía, ¿no? Sí, Porque existían los daguerrotipos. pues exactamente, que eran pinturas, porque ya la fotografía, pues sí, exactamente, sí, era una fotografía, ¿no? En los años 1870, 1890, ya, y luego ya empezó la fotografía, ya a finales del siglo XIX. A ti, impulsor de lectura, Ramiro, impulsor de lectura, te da gusto saber que se va a hacer el libro, se pretende hacer anualmente. Sí, hay una victoria aquí muy interesante. Sí, y qué bueno, como decía, hay que aumentar el número de libros que leemos al año. Ojalá y que lo aproveche. Qué bueno que lo está haciendo aquí la universidad. Hay mucho material infantil, eso es sí. Y ahorita, pues con la tecnología, pues ya están los audiolibros, por ejemplo, que también la gente la Yo prefiero los libros de sí, yo también, ¿no? Sí, pero hay una nación tan civilizada, estructuralmente ordenada como es Japón, que lee los libros como tienen que manejarse en grandes trayectos. Sí, metro, que llevan sus libros y dicen de ellos. Es que con las técnicas de lectura rápida, que aquí en este libro lo dice, Tony Buzan le recomiendo el libro de mapas mentales, pues puedes leer un libro de 120 páginas en 40 minutos. O sea, hay técnicas que se van desarrollando y que en un trayecto, pues, que vas a Monterrey, ¿no? Casi que la comenté, que si tú lees 10 páginas al día, 5 páginas al día, puedes leer 100 años de soledad. Sí, claro, que tiene 1200 páginas, sí, y lo importante de los mapas mentales es que haces la gráfica de las 3 formas que aprendemos, visual, auditiva y kinestésica. Entonces te ayuda mucho, porque no es solo leer, sino comprender. Ese es pues, eso. Sí, claro. La lectocomprensión. Sí, es decir, sí, hay mucha gente que sabe leer, pero no entiende. Y estos problemas que están enfrentando los maestros de primaria, pues tienen problemas que se encuentran con niños que no comprenden. La lectura tiene que ir aparejada la comprensión de lo que está leyendo. De nada sirve que leas y no comprendes. No, y también te ayuda mucho, por ejemplo, para la escritura, para mejorar tu ortografía, para tener sintaxis, para poder redactar. En todos los trabajos siempre pues hay que hacer una carta. No nos hemos olvidado de la carta. Es correcto, exactamente. Es un solo de la ortografía, pero supone la mentalidad. Sí, así es. Bien. Tenemos una pausa. Dime, Manuel.